Muy buenas tardes otra vez más, esta semana más. Ando un poquito resfriado, yo creo que es el clima, no sé qué venga haciendo, pero ayer no me sentía nada bien, dije no sé cómo lo voy a hacer, pero por la gracia de Dios aquí estamos. Este, Aquí estamos, otra vez más, gracias al Señor. Vamos a orar y vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Señor, te damos gracias por tu grande amor, te damos gracias de que, como vamos a ver esta tarde, en el estudio que tú nos has dado, de que no depende de nosotros, Señor, no depende de las obras que vayamos a hacer, no depende nada de eso, depende completamente de ti. Lo que tú has hecho en la cruz y cómo nos sostiene, Señor, cómo sostiene cómo guardas nuestra salvación y no tenemos nada que preocuparnos acerca de eso, Dios. Señor, ayúdanos a descansar en eso, ayúdanos a depender más en ti, así como los hijos que nos has dado. Nos hablas a través de ellos, de que ellos dependen completamente de nosotros. No pueden hacer nada por ellos mismos. Y cuando van creciendo van un poquito, siendo un poquito dependientes, pero el punto es de que no pueden, Señor, hacer nada. No, no se pueden alimentar ellos mismos, no pueden ir a trabajar, no pueden hacer nada de esto si nosotros dependen de nosotros. Así de la misma manera, Señor, ayúdanos, guíanos a hacer así de esa manera, depender completamente de ti y confiar en ti, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que habla a través de mí. Y, Señor, que me des las fuerzas porque eh, pues, la verdad no me siento al 100%, pero aquí estamos, Señor, sirviéndote. Y otra vez te pido que seas tú que nos hable a través de tu escritura, Señor, a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar con el resumen que usualmente hacemos, el resumen de la semana pasada. Este, el resumen fue de que aquí Jesús continúa una conversación con la gente, al quien él mismo les dio de comer, que los alimentó. Creo que a lo mejor no fueron todos que fueron tras de él persiguiéndolo, pero los alimentó y luego los siguieron más, quisieron más de él. Y les dice en el versículo 27, les dice dice, trabajad por el alimento para la vida eterna. Y su respuesta de ellos fue, ¿qué debemos hacer? Y eso es esa es la actitud y eso es lo que piensan las religiones. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para estar bien con Dios? Pero en Juan 6:29, como miramos, respondió Jesús y les dijo, esta es la hora de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Con esto les estaba queriendo dar a entender, les quería decir que no era por las obras de ellos, sino era más bien por la obra que Jesús iba a hacer para ellos, lo que Jesús iba a hacer para ellos en la cruz, poner su fe en el Cordero de Dios. La única obra que el Padre acepta para salvación es la de Jesús en la cruz. Y de ahí en adelante, cada obra es aceptable hacia el Señor por la cruz, porque como sabemos, hemos visto, el Espíritu Santo, Él nos ha dado el agua viva, el Espíritu Santo. Y sin importar las obras, otra vez todo en contexto. Si les dice que trabajen por el alimento que permanece para vida eterna, pero todo en contexto. Y otra vez, como habíamos visto, que tus obras, que tu obediencia sean el resultado de tu salvación, que no sea
viceversa, que no estás haciendo las obras, obedeciendo para obtener la salvación. Es todo lo contrario, ¿tienes salvación? Que resulten las obras, que resulten en tu obediencia hacia el Señor. Por fe fuiste salvo, como le dice Pablo, creo que fue a los Gálatas. Continúen en fe, sigan en fe. Y se acuerdan también ellos mencionan a Moisés y les dicen y les básicamente diciéndole, mira lo que Moisés hizo por nuestros padres, mira lo que él ha hecho por nosotros. ¿Tú qué has hecho? Pero el Señor los corrige, Jesús los corrige y les dice, no fue Moisés quien les dio de comer, dice, más bien fue mi Padre que los alimentó. El pan que sus padres comieron en el desierto era una sombra de cosas mejores de venir, como dice el autor de Hebreos, era una sombra de Jesús en la cruz, de Jesús y el sacrificio que él iba a hacer. Ellos estaban enfrente del pan que da vida eterna. Estaba enfrente de ellos y estaba hablando con ellos. Y luego sí también miramos el agua viva, que viene siendo el Espíritu Santo. Como vemos en Juan 4, dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y otra vez más, nuestras obras son agradables hacia Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a empezar nuestro estudio esta tarde. El tema de hoy es la voluntad del Padre. Vamos a ver Juan 6, versículos 36 al 40. Vamos a leer y vamos a empezar a desmentir un poquito. Dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40 dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Vamos a comenzar el versículo 36 y dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Y aquí pone el tema del pan de la vida en pausa para hablar de su incredulidad de la gente, de su incredulidad de ellos. Porque sin duda hasta este punto ellos han escuchado las enseñanzas, han escuchado las buenas nuevas, porque como habíamos visto, los demás evangelios, Marcos y Lucas nos dice más detalles, nos dice que les enseñó el reino de Dios antes de darles de comer. Primeramente les dio comida espiritual y después les dio comida física para sus cuerpos. Primero alimentó sus almas y después su cuerpo. Ellos escucharon esas doctrinas, esas enseñanzas. Y después miraron otra vez, como había dicho, el milagro, lo que él hizo. Y esta no es la primera vez que Juan habla de la incredulidad de la gente. Si se acuerdan en Juan capítulo 2, versículo 23 al 24, menciona, dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos, porque conocía a todos. Y luego también miramos el más reciente en Juan 6:26. Dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y habéis
y os habéis saciado. Algo que tienen estos dos versículos en común es de que hablan de una fe superficial. Aquí en el 36 ni siquiera menciona el creer. Ni siquiera dice creen. Le dice, pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Entonces todo lo contrario. Por lo menos la gente anterior creían en él, pero de una manera superficial. ¿Cuál es peor? Él conociendo sus corazones, no les está preguntando que si ustedes creen de una manera superficial, más bien les está diciendo que ellos no creen. Sus corazones no han cambiado. De lo que vemos en el versículo 30 que les dice, le dijeron entonces, ¿qué pues hacéis tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Otra vez ya hablaron de Moisés y Jesús les dijo que el Padre fue el quien les da el pan verdadero del cielo, dando a entender que el pan que sus padres recibieron en el desierto era una sombra de cosas mejores. Es lo que Él les quería dar a entender, es lo que quería decirles. Así como le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te dice que me des de beber, tú me hubieras estado pidiendo a mí. De la misma manera, si tú supieras, si ustedes supieran, básicamente más eso le faltó decirle. Si ustedes supieran quién les está diciendo, no me estuvieran cuestionando, haciéndome estas preguntas. Y les dijo, yo soy el pan de la vida. Y otra vez, sin duda, él pudo haber seguido dándoles el pan para sus cuerpos y hacer señales. Y la razón por qué salió este tema es porque ellos mencionaron a Moisés y a sus padres en el desierto. Pero lo más importante que vemos aquí es de que él miró la necesidad de ellos, su necesidad espiritual. Él la miró como más importante que su necesidad física. Y eso podemos decir con seguridad de nuestra generación hoy en día. El mundo alrededor de nosotros es de que es una generación de incredulidad. No creen. Vamos a continuar el versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. El saber quiénes son salvos es exclusivo a Dios. Pero algo que todos podemos saber y podemos estar confiados es de que los que vengan, los que pongan su fe en Jesús, no serán rechazados. Y es la razón por la que estamos aquí. Es la razón por la que estamos aquí, porque el Señor no nos rechazó. Nosotros venimos a Él con una gran necesidad. Una necesidad que nadie nos pudo haber dado y Él no nos rechazó. Él nos adoptó como hijos. Y es la razón por la que estamos aquí buscando de Dios aún más. Y no es la primera vez de que hablamos de este tema y no va a ser la última la última vez que vamos a ver este tema en Juan. Hablando de la elección y la decisión. Ambos están presentes en este versículo. Los que el Padre me da, dice, vendrán a mí.
Y luego, el que viene a mí no lo rechazaré. El Padre sabe quiénes son los que van a venir, los que van a creer en Jesús para salvación. Y lo difícil para nosotros, como lo habíamos visto en estudios pasados, lo difícil para nosotros los que predicamos el Evangelio, los que tenemos familias que queremos que ellos lleguen a la salvación, es de que nosotros no sabemos. Y así lo diseñó Dios, de que Él es el único que sabe y Él es el único encargado de la salvación. No conocemos los corazones de los demás. Quiero ver a Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios, de tal manera amó Dios a los elegidos, a los que se portan bien, a los obedientes, a los cristianos, a sus hijos. Dice, al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él. Y aquí Dios pone la responsabilidad al hombre de creer, de responder al Evangelio. Dice, para que todo aquel que crea en Él. Esa es una decisión que cada persona tiene que hacer y es responsable, va a ser responsable de dar cuentas a Dios por sus decisiones. Otra vez aquí Dios pone la responsabilidad al hombre de responder lo que el Hijo de Dios ha hecho, lo que lo que el Cordero de Dios ha hecho para todos los que crean en Él. Y como termina 3:16, dice, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. No puede ser más claro que Juan 3:16. Ahí otra vez vemos ambos. Elección, decisión. Dios pone la responsabilidad al hombre. Y como vemos en Romanos, dice, para que nadie tenga una excusa. No hay excusa válida. El Padre llama a todo el mundo a su evangelio. Él hace al hombre responsable de rechazar o recibir, como nos dice en Juan, otra vez, 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, tienen la decisión de recibir o rechazar a Jesús. ¿Sabes qué, Jesús? Yo he visto todo lo que has hecho por toda esta gente. Sí, lo veo, he visto las obras, he escuchado de todos los milagros que has hecho, pero ¿sabes qué? Yo estoy bien. No necesito de tu salvación. Esa es una decisión que tú tienes que hacer y cada persona en este mundo tiene que hacer su decisión. Si va a rechazar o recibir el Evangelio. A los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Como lo habías visto desde el principio en Juan 1, que no todos somos hijos de Dios. Esa es una doctrina que la he escuchado bastante el día de hoy. Esa sí se ha hecho más popular, de que todos somos hijos de Dios. No de acuerdo a Juan 1:12. Si no crees al Hijo de Dios, no eres hijo de Dios. No. Y me encanta cómo lo dice en New King James, que dice, all that the Father has given me. Dice, todos los que el Padre me ha dado, regresando a Juan 3:6-37. Dice, todos los que el Padre me da. Aquí no me suena como que es una decisión. Y mucho menos en el versículo 44, como vamos a ver en una semana. 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ambos
Otra vez lo hemos estudiado, lo hemos hablado de esto. Ambos son verdad. Las escrituras enseñan a ambos de que eres elegido y tienes una decisión que hacer. Puedes rechazar al Señor cuando se te dé la gana. Puedes irte cuando quieras. El problema otra vez es de cuando rechazas una verdad por la otra, cuando dices que solamente eres elegidos, cuando solamente enseñas la elección o cuando dices que tenemos libre albedrío. Hay problemas en ambos. Uno de mis pastores recientemente fue atacado en las redes sociales por enseñar que el hombre tiene una decisión, es responsable de responder al evangelio. Debatir eso, pues casi, claro que sí, lo animo. Eso es algo muy bueno entre cristianos. Mientras la fundación esté puesta, mientras que estemos de acuerdo de que Cristo vino en la carne, Cristo murió y fue resucitado, todo afuera podemos debatir, podemos discutir, podemos hablar. ¿Tú qué piensas de esto? Yo pienso esto, lo opuesto. Vamos a debatir, vamos a hablar, vamos a hablar de estas cosas. Eso es bueno. Así es como nosotros como hijos de Dios, como cristianos, crecemos aún más. Es viendo el punto de vista de cómo ellos interpretan las escrituras, porque dice que el rapto y que la iglesia va a pasar y por la gran tribulación y cosas así. Podemos debatir. Lo que no está por debate es otra vez, es lo que Jesús ha hecho por nosotros, que Jesús vino en la carne, fue crucificado 3 días y el tercer día resucitó. Eso no está por debate, eso no podemos, de que, oh no, no vino realmente en la carne, fue un espíritu, o sea, nada de eso. No puedo debatir con esto porque no estamos de acuerdo en la fundación. Pero afuera de todo eso, hay que debatir. Yo he tenido muchas conversaciones con varios hermanos de que hablan acerca de que somos elegidos y luego, también la de el libre albedrío y todo esto. Pero otra vez, uno de mis pastores fue atacado por eso, por decir y yo no estoy de acuerdo, porque al decir que otro pastor es un falso maestro, cuando no lo es, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Y claro que fue atacado por alguien que dice que que enseña la lección. Y sí me molestó un poco, pero le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Al fin de cuentas tú estás en control. Yo creo que ambos son tus hijos y solamente lo único que yo puedo hacer es ver lo que tú me dices en tu palabra. Y podemos seguir debatiendo de estas cosas, claro que sí. Y otra vez todo esto puede decir que hay peligro cuando te enfocas solamente en una, que eres elegido completamente y ya no hay punto de predicar el evangelio, o que eres elegido. A mí digo, perdón, o que tienes libre albedrío. Entonces, yo tuve algo que ver en mi salvación. Me puedo jactar. Es el peligro. Y hay mucho más que podemos ver. Pero otra vez, la importancia de ver las escrituras en su en totalidad. Y aquí las escrituras enseñan ambos. La voluntad del Padre es que descanses en la verdad, que no depende de ti. No depende si crees que eres elegido o que tienes libre albedrío. La voluntad del Padre es que descanses de que tu salvación está segura en Él, que nadie te la puede quitar. En las manos de Dios está tu vida eterna. ¿Quién puede contra el Señor?
Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios de que mi salvación no depende de mis obras, no depende de mí, lo que yo piense, de mi fe, nada de eso. Porque si ese fuera el caso, yo ya hubiera perdido mi salvación hace mucho. Creo que el primer día que el Señor me hubiera dado mi salvación ya lo hubiera perdido si dependiera de mí. Vamos a continuar el versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez vemos el ejemplo perfecto de someterse a Dios, de cómo ser hijos obedientes. Y aquí vemos el corazón del Padre a través del Hijo. El corazón de Dios es que nadie se pierda. Eso lo podemos ver en las Escrituras sin duda. Y esto lo vemos no solamente una vez, lo vemos vez tras vez. Si lees todo el Nuevo Testamento, incluso también hasta el Antiguo Testamento, puedes ver esto. El corazón de Dios, de que nadie se pierda. Y como vimos en el versículo 36, una generación incrédula. Y la verdad es de que hay muchos que se encuentran en este camino, el camino a la perdición, el camino al infierno. El Padre desea que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se vaya al infierno. Así como vemos en el jardín con Adán y Eva, Dios tenía una relación con ellos. Dice en Génesis 3:8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto. Ese es el tipo de relación que Él quiere tener con cada persona tan íntima. Una relación de amor. Como habías visto, de un padre y de un hijo. De un padre y un hijo que quiere obediencia, no solamente como un soldado automáticamente, pero de respeto, de amor y confianza. Pero también les dio la decisión de obedecer o desobedecer. Vemos en Génesis 2:15 al 16 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Los israelitas recibieron el pan en el desierto. Si ellos no hubieran recibido, si ellos hubieran decidido no tomar el pan, hubieran morido. Jesús dice, he descendido del cielo, pan del cielo. De la misma manera, todo hombre puede rechazar el pan que viene del cielo y morir eternamente. Y otra vez, lo triste y lo tristemente de todo esto, y es la verdad, es de que la mayoría se encuentra en este camino. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Y otra vez, no hay excusa válida ante Dios. Nunca escuché el Evangelio, nunca entendí el Evangelio, nada. No hay excusa válida.
Si no hay hombre que predique el evangelio, como dice Romanos, como dice Romanos 1:20, su creación habla acerca de un creador. No hay excusa. Vamos a continuar el versículo 39 y dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Como habíamos dicho, un poco repetitivo, pero vemos la importancia del mensaje, el mensaje que Juan nos da. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tu salvación está segura. Eso es algo que vemos desde, creo que del capítulo 1, no, del capítulo 3, estamos viendo eso, ese tema de que es por fe y que si tú pones tu fe en Él, estás seguro. Es tan importante saber esto y descansar en de que no depende de ti. Que no depende de que tienes mucha fe, ni porque eres un buen hijo. Depende de Dios completamente. Romanos 8:35, creo que muchos de nosotros lo sabemos. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte. Todo el día, dice, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede ser más claro que esto. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? ¿Quién te puede quitar tu salvación cuando Él te lo ha prometido? Nadie. Nada. Y otra vez descansar en eso. Un poquito repetitivo otra vez. Lo repite varias veces. Pero otra vez para enseñar y mostrarnos la importancia de descansar en eso. Y cuando alguien venga, otro pastor o escuches mensaje aquí o escuches otro espíritu que te diga, puedes perder tu salvación o tienes que hacer esto o el otro para recibir tu salvación. Juan me dijo varias veces de que no depende de mí y que no depende y de que mi salvación no depende de mí y que mi salvación está segura en Él. Eso es lo que me dijo en su carta también, de probar todos los espíritus. Eso es lo que se estaba refiriendo. Y ahí ves la palabra de Dios, cómo te protege el Espíritu Santo que inspiró la palabra. Cómo te protege tu mente, tu alma y tu vida eterna. Descansar en eso y que nadie te diga lo contrario. Vamos a ver el versículo 40 y ahí vamos a terminar el 40. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo, disculpen, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Lo que se me viene a mente es la referencia a la serpiente de bronce en el desierto. En Números 21, el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente
abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido por las serpientes, todo el que sea mordido, la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedió que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Y si se acuerdan, Juan hizo referencia a estos versículos también en Juan 3, 14, versículos 14 y 15. Y como Moisés dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. La voluntad del Padre, de acuerdo a estas referencias, es salvación. Él quiere salvación para todos, como vemos en el versículo 40 y en el 39, estos dos. Para todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierdo nada. Entonces, dos cosas que son muy importantes, que son la voluntad de Dios, es tu salvación, y que tu salvación depende de Él, está guardada en Él, tu salvación está segura en Él. Todos los que crean en la obra que el Cordero de Dios ha hecho en la cruz sean salvos. Y por tercera vez, la importancia de saber y descansar en tu salvación depende de Dios. Y como dice ahí en el 40, dice, yo mismo lo resucitaré en el día final. Y esto lo repite dos veces. Y la importancia de saberlo, de saber esto. Pero algo que me llama mucho la atención se me hace tan hermoso es qué tan personal es. Porque él dice que Él los va a resucitar. No dice mandaré a alguien que resucite o mandaré a los ángeles. Dice yo mismo los resucitaré en el día final. Y nadie sabe cuándo va a regresar el Hijo. Pero sabemos que el rapto va a pasar. Oramos que sea esta noche, que sea después del servicio. Pero nadie sabe. Y para terminar, quiero ver estos versículos en Primera de Juan 3, versículos 1 al 3. Y quiero que estos versículos sean de ánimo, que nos animen. Si te encuentras dudando en tu fe, o tienes preguntas o acerca de tu salvación, que estos versículos nos animen. Estos versículos, regreso a estos versículos vez tras vez, y el Señor me ayuda a continuar en mi fe. Dice, 1 de Juan 3, 1 al 3, dice, mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Otra vez que estos versículos nos animen a continuar esta voluntad de Dios de que
de que tú continúes en tu fe. Cuando estás listo para tirar la toalla y decir ya no puedo más, las pruebas ya no puedo más, el mundo ya no puedo más, Señor, el pecado ya no puedo más, que estos versículos te animen, que va a llegar el día donde lo vas a ver como Él es y ya no va a haber nada de eso, ya no más preocupación del pecado, más preocupación de las tribulaciones, nada de esto, lo vas a ver como Él es. Y el versículo 3 aplica hoy en día. Todo aquel que tenga esta esperanza puesta en Él se purifica. Ten esto en mente de que lo vas a ver y eso te mantendrá enfocado en Él. De que, ay, ya mérito. El Señor me va a llevar de una manera u otra, pero ya mero. Y como dice Santiago, de que nuestra vida es simplemente como un vapor. Y si te pones a ver cuando estás cocinando y viendo el agua, sale vapor. Un instante. Así es tu vida a comparación de la vida eterna. Deja que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te anime, te purifique, de que un día lo vas a llegar a ver, así como Él es. Vamos a orar y vamos a tomar comunión después. Otra vez, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias de que tú eres bueno y que no depende de nosotros, que no depende de que nuestras obras, no depende de nada de eso, Señor, depende de la obra que tú has hecho en la cruz. Ayúdanos, Señor, a descansar. Yo sé que muchas de las veces nos encontramos enfocados en las obras de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no depende nada de eso, depende de que tú eres bueno, Señor, y que la obra que tú has hecho por nosotros. Damos gracias en nombre de Jesús. Amén.